Bueno amigos, ustedes lo vieron, imágenes de País Portátil, una película emblemática del cine venezolano, quizás por mucho tiempo considerada una de las mejores películas que se hizo en nuestro país, y hoy tenemos como invitado a su director y a su protagonista, Iván Feo. ¿Cómo estás? Iván, vimos esas imágenes de cuando te tocó afrontar hasta el papel principal en esa tu primera película de largometraje, ¿no? Sí. ¿Cómo comenzó la historia de hacer cine para Iván Feo? Bueno, primero muchas gracias por la deferencia de invitarme. La otra cosa que hay que aclarar es que esa película es coautoría con Antonio Geranti. Sí, con Somos Antonio. co-guionistas y co-directores y seguimos siendo amigos. Sí. País es una aventura, no se puede llamar de otra manera. El proyecto emprendido por quienes no teníamos ninguna experiencia mayor antes. Antonio había hecho un cortometraje que era Pequeña Revancha, si mal no recuerdo, y yo tenía experiencia. No, Pequeñas de Olegario Barrera, Pequeña Revancha. No, Pequeña Revancha no. Sí, es verdad. Sí. Ese es un largometraje además. Pequeño Mundo creo que era que se llamaba. Una cosa con niños. Y ambos y siguieron carrera en ese momento. Yo tenía experiencia de haber hecho comerciales de televisión, que es de lo que viví durante un largo tiempo. Y nos conocimos y hicimos buenas migas desde el punto de vista relacional, de amistad. Y yo me iba a ir a estudiar cine a España y a hacer lo que llaman allá el meritorio, que allá se comienza recogiendo cables, aunque tus pretensiones sean las de escritor o de... Y Antonio me sugirió que por qué no hacíamos juntos un proyecto. Había habido el precedente, ya existía aquello que llamaban corpoturismo, que se ocupó del cine. Y aquel matriarcado de María Elena Saleta, María Isabel Loperena y Silvia Alegre, y habían dado un lote de crédito, ¿no? Para unas cuantas películas, creo que 6 o 7. Ahí entró Fiebre, Santana. Y entonces, bueno, había esa posibilidad, había una gran euforia porque las películas habían tenido desde el punto de vista de producción un cierto nivel y tal. Bueno, y nos quedamos aquí para hacer País Portátil. La otra cosa es que jugamos a ser inteligentes. A veces hay que ser inteligente. Yo aproveché mi amistad con Adriano González León de la Escuela de Letras, de la época de la Renovación, donde nos habíamos conocido y nos habíamos hecho, bueno, como habíamos conocido, y dijimos, bueno, una manera de apretar la posibilidad de hacer una película es tener, bueno, la única novela venezolana con el premio Seis Barral. Lo hicimos así, hablamos con Adriano nos dijo que sí. Adriano nos dijo que sí, pero nosotros hicimos todo el guión, inclusive el guión
que llaman técnico, habiendo pasado por el guión para leer, y Adriano no nos había firmado nada. O sea, nosotros hicimos eso a riesgo de que Adriano dijeron, pero bueno, ¿cómo era él? Chico, eso no sirve para nada. No, entonces se lo leímos en un bar, en el bar de la estancia. Y Adriano, bueno, como solía... Era mejor que leérselo en su casa. No, hizo lo que hacíamos siempre juntos, ¿no? Que se puso a llorar, ¿no? Se puso a llorar. Yo creo que yo me hice amigo de él. Él decía que tenía una gran virtud, que es que yo lloraba muy bueno. Sí. Sí. Bueno, entonces, sí, tenemos el guión, nos aprobaron el crédito e hicimos la película. Las razones por las cuales yo actúo es un accidente. Sí. El personaje para Andrés Barazarte era Giancarlo Simanca, con quien hablamos. Yo descubrí a Giancarlo en una entrevista, la televisión era en blanco y negro todavía, ¿sí? Y llamé a Antonio y le dije, ¿tú estás viendo ese tipo que están entrevistando? Fíjate qué fuerza tiene. Lo conocimos. Él era un actor secundario. Y bueno, hablamos con él y dijo que sí, pero con la producción no rodando. 15 días antes de iniciar el rodaje. Giancarlo todavía lo niega, lo estoy diciendo aquí en televisión. 15 días antes de iniciar el rodaje, Giancarlo dijo que no podía porque, y la razón es, fíjate qué detalle tengo, porque iba a ser la contrafigura de una novela de José Ignacio Cabruja que se llamaba Tormento. Creo que el personaje de él era un cura. Bueno, no lo hizo. Entonces hubo una reunión de emergencia no, de desesperación y gritos de que qué hacíamos y tal. Y hubo una coincidencia. Alberto Torija, en paz descanse, que fue montador y asistente de dirección, en que yo hiciera el papel. Yo me sabía todos los papeles de memoria, inclusive los femeninos, porque ese es un guión que nos costó mucho sangre, sudor y lágrimas. Sí. Y entonces, pero yo jamás pensé en hacerlo. Yo pensaba hacer a León Perfecto, otro personaje, pues. Y bueno, me tocó hacerle. Entonces tuve que rebajar en esos 15 días, 2 semanas, y como Andrés Barazarte entraba en segunda semana de rodaje, me quité 9 kilos. Más. Sí, yo no comía lechuga, manzana y tomaba té. Y como yo nunca he dormido, pues no dormía tampoco y rebajé 9 kilos. Más o menos como ven. Sí. Fíjense que en la película tengo mucho más pelo y menos peso. ¿Te trajo muchas satisfacciones luego de estrenar, llevar la película a festivales? Bueno, no, yo diría que, entiendo la intención. Sí, se ganó una pila de premios, afuera se ganó de todo. Se ganó el premio especial del jurado, siendo García Márquez jurado además, en el primer Festival de Cine de La Habana, donde no concursó, como era el primero, no eran las películas de ese año, sino 295 películas hechas en los últimos 10 años. Nos ganamos el premio del jurado. Pero la satisfacción de País Portátil es la satisfacción de cualquier película que yo haga. O sea, a mí el proceso de hacer la película, esa cosa, esa máquina de moler carne, que es, por lo menos para mí, hay directores que no son así. Sí, hay una mezcla de pasión y tensión. Sí, sí. Cuando está próximo a iniciarse el rodaje y luego el rodaje mismo y después que uno tiene ya la película en la sala de edición, ya es otro proceso también que es inclusive hasta más intenso porque son horas y horas y horas de edición. Sin lugar a dudas. Es una cosa a la que se quiere de verdad, es una forma romántica de decirlo, pero es un hijo ahí, una cosa, e inclusive las cosas contradictorias, a veces hay una relación de amor-odio. Sí. ¿Para qué estoy haciendo esto? Bueno, ya que mencionaste a García Márquez una vez le preguntaron que qué se requería para escribir y él decía que era tener buenas nalgas, porque aquí está sentado mucho tiempo. Y muchos escritores dicen que escribir es reescribir. En el caso del cine hay que tener buena salud, hay que estar 24 horas disponible para la película, ¿no? Es una pasión muy, muy intensa. Sí, nuestro amado Berman, que se retiró del cine un par de veces, pero en una de ellas dijo una cosa muy, además, como son los suecos, ¿no? O sea, dijo, no, yo me toca retirar porque es que las energías ya no... Voy a quedarme con el teatro nada más, ¿no? Lo que no significa que yo esté diciendo que el teatro no exige sacrificio. Yo hice una incursión en el teatro y más nunca. Yo no tengo... Es decir, salí del teatro diciendo que esa era la gente más sacrificada.
pero desde el punto de vista de la energía sí, porque el director de cine, sea o no sea artista, que los hay artistas puros como Bergman, o como Fellini, o como Kurosawa, y los hay mercachifles como Steven Spielberg. Yo aborrezco a Spielberg, pero realmente creo que no tiene ningún talento. Cuando yo tengo que hablar, yo daba clases sobre que Spielberg no tenía talento y ponía a CMX de contraparte. De Volver al Futuro, la 3 que es mala es muy buena. O sea, Spielberg es un hombre sin ideas y punto, ¿no? Bueno, pero lo que decía era que hay una necesidad de ser otras cosas, que no es artista, hay que ser un gerente, tú trabajas con el talento de los demás. Yo reconozco, por ejemplo, como cualquier director medianamente serio, que el director de fotografía es tus ojos. Entonces, ¿qué otro arte, si es que lo quieres llamar arte, o qué otro oficio tiene esa dependencia de los demás? Entonces, lo más fácil del mundo es sentirse profundamente solo, acompañado de la mejor gente. Y luego la habilidad para manejar actores en el caso de los que hacen ficción. Sí, pero eso es lo que más me gusta. Sí. Sí. En País Portátil nosotros teníamos, a nosotros la gente es mala, ¿no? Entonces siempre nos trataron de poner a Antonio y a mí en que, la película de quién es, y yo no sé qué cosa. Bueno, no, Antonio y yo hicimos una película en conjunto, nos repartimos las responsabilidades. Antonio tenía más conocimiento y más experiencia en la cosa de lenguaje técnico y tal, y yo me dediqué más, y entonces se dedicaba a eso, y yo me dediqué más al trabajo con los actores, que es lo que todavía hago con un gran gusto. Y sin embargo, él tenía que dirigirte a ti cuando estabas haciendo tus planos, ¿no? Absolutamente. Era el único que se atrevía a decirme cosas, que digo que se atrevía, porque bueno, uno es el director también, ¿no? Entonces me las decía, no, y yo, imagínate tú, yo creo que se quedaba corto. Menos mal que yo soy muy crítico en todas las cosas, creo yo. Luego de País Portátil vino otra adaptación, claro, que fue Ifigenia. Vino la otra adaptación que fue Ifigenia, que fue mi primer film escuela, que así se llama porque la hice en la universidad siendo ya docente, y bueno, ya tenía tiempo siendo profesor, y amé mucho eso. O sea, a mí me encanta enseñar. A mí me encanta enseñar porque me encanta que lo que yo sé lo sepan los demás. Sí. Y en la medida de lo posible, que hagan cosas, que obtengan resultados que yo pueda mensurar y decir, eso es mejor que lo que yo hubiera hecho. Eso me ha pasado. De hecho, el co-guionista, en paz descanse, Ricardo García, de Ifigenia, uno de los co-guionistas, pero luego fue co-guionista en Tosca también, es el único guionista que yo he conocido, ¿sabes? Lo estoy diciendo en las cámaras de televisión, me perdonan los amigos guionistas venezolanos que me oigan. Ricardo es un estupendo amigo también. ¿Tú conociste a Ricardo? Cómo no. Bueno, Ricardo tenía un talento que... porque Ricardo era un guionista integral, yo no lo soy. Yo soy un buen hombre de asunto, eso está al comienzo, y un buen hombre de diálogo que está al final. Y en el medio me vuelvo un 8. Me quedo corto, no sé qué hacer. ¿Qué pasó que pasaron tantos años entre una producción y otra? Siempre ha sido así. ¿Sí? Bueno, primero siempre se ralentan, luego de filmadas las películas mías. Por ejemplo, con Tosca, la última. Yo no entendía por qué el final, no el que tuviste, si es que la viste, Sí. no lo vio nadie, ¿sabes? Tosca no la vio nadie. Y ni siquiera podemos decir que fue el boca a boca, que dijeron que película. No. Tosca la vieron en una semana el mismo número de personas casi que yo invité a la premier. La vieron 1047 personas y yo llevé a la premier 900. Eso, se estrenó en un momento en que... Es una película que tú hiciste con la gente de la escuela de cine. Es la segunda, arte, claro. Yo lo que hice fue crear el film escuela. Crear el film escuela como una forma de compadecer los roles de docente y de director. Si se creaban áreas, se escogían, se seleccionaban pasantes, en ambos casos fueron 36 pasantes, que asistían diariamente a un área distinta, con un carnet, llenaban sus cosas, con una preparación previa
a la película y bueno, en esos términos funcionó muy bien. Lo que pasó con Tosca es que Tosca se estrena en el 2001 y era una película cuya campaña publicitaria, por dar un ejemplo solamente, estaba dirigida a la clase media, porque es una película para la clase media. Y había en ese momento un verdadero... Carlos Oteiza me dijo un día, en un pasillo, me dijo, ahorita la gente no quiere ver cine venezolano. Le digo, pero bueno, ¿y qué películas buenas? Peor, me dijo. Es la única explicación, no existe otra. En el CCCT, en 3 funciones, hubo 2 personas. Imagínate cómo puede repartir 2 personas en 3 funciones. Facilito. Pero eso pasó en 2 cines. Sí. No la vio nadie. Es mi única buena película. La única película que yo, con un insomnio a las 11 de la noche, me quedaría viendo y diría, ¿eso qué es? Y comentaría, oye, eso está bien. Tuvo otras implicaciones hacer una adaptación de la ópera al cine, ya siendo 2 géneros también completamente diferentes. Bueno, yo trabajé como trabajo todas las adaptaciones, ¿no? Yo he tenido que desarrollar un cuerpo teórico para hacer eso. Yo creo, brevemente un ejemplo, yo siempre quise mucho Los 3 Mosqueteros de Dumas. Y yo me conozco desde la versión silente de Douglas Faban y yo decía, Dios mío, yo nunca voy a ver una película sobre Los 3 Mosqueteros. Bueno, hasta que apareció la versión de ¿quién? De Richard Lester, creo que. La que es donde Roquefort lo hace, trabaja Michael York, hace D'Artagnan. Bueno, la versión es inglesa, que se hizo en 2 partes y se filmó en España. Y me pareció una maravilla. ¿Por qué? Porque no se ceñía, entendía perfectamente bien qué es una adaptación. Aparecía Voltaire demostrándole un submarino al rey de Francia. Aparecía el duque de Buckingham cazando venados a mano. Es decir, él entendió la ideología de Dumas, entendió a fondo el asunto que hay en Los 3 Mosqueteros y lo recreó. Es como decir, ¿cuál sería la película que haría Dumas si no hubiera escrito Los 3 Mosqueteros? Si tú partes de ese principio, no estás esclavizado a un texto. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no significa nada para una película. Entonces hay que ponerse en la cabeza del autor, entender muy bien lo que dijo y hacer la película que él hubiera hecho si no hubiera tenido... Y el riesgo es el del traductor. Así es. ¿No? Porque hay que traducir contenidos de un medio a otro. Así es la frase famosa, traductor, traidor, ¿no? Así es. Hay que traicionar de alguna manera al original para poder hacer otro producto completamente diferente en otro medio. Y a veces la traición es equívoca. No estás traicionando, estás llevando por otro lugar a la misma cosa. Claro, porque lo que se traiciona es la forma, pero digamos lo que es en esencia esa obra es lo que hay que traducir a un idioma distinto. Eso es así, no es de otra manera. Es un arte, yo diría que es de los más complicados, de manera que el haber hecho País Portátil y que haya tenido tanto éxito, y luego Ifigenia y Tosca, que es la gran ópera Puccini, y haber tenido buenos resultados. Esperamos otra película siempre de ti, Iván. ¿Tú crees que eso va a ser posible? En estos años tienes otros proyectos, me imagino, tienes el entusiasmo. Yo tengo casi 2 años en un proceso extraño que no es hacer un guión, sino convencerme de que vale la pena hacer, que vale la pena desde el punto de vista de la comunicación artística, de que vale la pena hacer una cosa. Entonces, sea cine o sea cualquiera de tus aficiones. Hasta podría pasar que no fuera cine, sino que entrara por primera vez en el teatro. Okay. Gracias, Iván. Gracias a ti, Val. Un placer haberte tenido aquí. Ustedes, amigos, gracias por su sintonía. Los espero en una próxima edición de Toda una Vida.